primeras, pero últimas del verano. Vamos a tener eh, una próxima escuela dominical que debería haber partido a las 10:30, pero nos atrasamos un poquito. Y luego el 22 tendríamos otra escuela dominical y en el mes de febrero estaríamos ya teniendo solamente culto de adoración. Así que eso es lo que... Creo que el 29 también había escuela dominical, o el 29 no. Sí, el 29 también. Entonces, nos quedan al menos unas 2 o 3 escuelas en este mes y en el mes de febrero vamos a colocar una pausa a la escuela bíblica. Pero retomamos en marzo, así que el Señor esté guiando todo ese tiempo y también puedan aprovechar los hermanos el tiempo de verano con sabiduría para tomar su descanso. Pero hoy día estamos acá reunidos para aprender de la palabra del Señor, así que vamos a estar leyendo un salmo que siempre es bueno recordar. Nos vamos a poner de pie, vamos a estar leyendo el Salmo número 2. Salmo número 2. Tengo aquí la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Salmo 2 dice así: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. En esa misma posición vamos a orar al Señor. Padre, en glorioso nombre, te damos gracias por tu palabra, damos gracias porque tú eres maravilloso, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, eres Señor Jesús, el Hijo eterno, que fue engendrado aquí en la tierra, Señor, para vivir, morir y resucitar, para que así los pecadores como nosotros podamos ser salvados solamente en tu gracia. Y en esta hora nos reunimos en tu nombre para aprender sabiduría de quién eres tú, para aprender la palabra tuya que has entregado y que nos muestran quién eres tú. Y en esta hora te adoramos, te bendecimos como pueblo y pedimos la guía, la iluminación por el poder de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, entender tus verdades y también poder enseñar con claridad lo que tú ya has dicho de ti mismo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y las clases de los más pequeños también pueden pasar, ¿sí? Los niños que hayan pueden pasar a sus clases. Hoy día, como se inicia la temporada de verano, hay algunos que también están haciendo uso de sus vacaciones, así que, y otros hermanos también que han estado delicados de salud. Hay que pensar en hermano Jorge Novoa, que estuvo con COVID esta semana, le dieron 5 días de licencia, bueno, antes eran casi 14, bajaron a 7, ahora son 5, pero él se tomó 2 días más y por precaución no vino hoy, así que la familia también de nuestro hermano Alonso probablemente no esté congregándose con nosotros. Así que en el culto vamos a estar orando por la salud de la iglesia y también por los hermanos que, sepamos o no sepamos, pueden estar pasando algún tipo de enfermedad. Bien, tenemos acá un documento que es la continuación de lo que habíamos estado hablando sobre el Antiguo Testamento. Todavía estamos en el Antiguo Testamento. Partimos hablando de qué era la Biblia, dimos algunas definiciones, también hablamos de los propósitos de la Biblia, el contenido de la Biblia, los temas generales de la Biblia.
Definimos el canon del Antiguo Testamento, cómo se formó también. Vimos a grandes rasgos el proceso de cómo llegó la Biblia al español, pero entendemos también algo que de lo que último que estuvimos hablando fue la historicidad de la Biblia, que los hechos que narran la Biblia fueron tal cual como nos cuenta, y también hablamos de la autoridad que Jesús le entregaba sobre, o la autoridad que el Señor reconocía de las Escrituras. Y hoy día, de acuerdo a ese propósito, de acuerdo a esa base argumentativa de nuestro mismo Señor, vamos a estar adentrándonos qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre Jesús. Y es fundamental. O sea, tenemos la autoridad de la Biblia, vemos los hechos históricos de la Biblia que son verdad, son reales, son comprobables a lo largo de la historia, pero también tomándonos eso vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia o el Antiguo Testamento sobre nuestro Señor. Y aquí tenemos algunas copias, no sé si, Matías, ¿me puedes ayudar, por favor? Gracias. Sí, creo que van a alcanzar, no somos muchos. Así que ustedes van a ver en la hojita, que es un apoyo. Usted puede quizás empezar a hojear la hojita y va a encontrar algunos cuadros y que son muchas referencias bíblicas. No se asusten, no las vamos a ver todas hoy día, pero sí vamos a ver algunas para precisar cuántas cosas se dijo en el Antiguo Testamento sobre nuestro Señor Jesucristo y que son cosas maravillosas. Hoy día vamos a ver Jesús en el Antiguo Testamento. Por lo general tengo la pizarra hoy, pero hoy día no la coloqué. Pero aquí tenemos el apoyo, y vemos que el primer punto dice Cristo en los Salmos, y luego también dice Cristo en la ley y los profetas, aunque pareciese que están separados. En ese punto 2 también aparecen algunas referencias de los Salmos, así que es complementario en realidad. Y vamos a avanzar. Una de las razones por las cuales defender el Antiguo Testamento y apuntar hacia la veracidad del Antiguo Testamento de una forma fuerte, sólida, consistente, es que el Antiguo Testamento nos anuncia a Cristo. De hecho, nos anuncia qué es lo que iba a vivir Jesús, qué es lo que iba a experimentar Jesús, cuál era el propósito del anuncio de la salvación del Señor por medio de los profetas, por medio de la ley de Moisés. Entonces, defender el Antiguo Testamento y sus hechos es fundamental para que nosotros, al abrir la página de las Escrituras, podamos decir, bueno, el Señor cumplió lo que dijo y está exaltando a su propio Hijo en la salvación que nos brinda a nosotros. Entonces, y eso es lo que dice el párrafo a grandes rasgos. Nosotros podemos ver la ocasión de cuando el Señor se les aparece a dos caminantes de camino a Emaús, después de que el Señor resucitó, en Lucas 24, 44, y el Señor empieza a conversar con ellos, va caminando con ellos, y ellos estaban atormentados, estaban muy atribulados, y resulta que el Señor se les acerca para consolarles, y luego les empieza a confrontar, les empieza a exhortar, y dice, bueno, ¿no han leído lo que dice la ley de Moisés que tenía que pasar con su ungido, con su Mesías, con el Cristo? Bueno, el Señor habla de la ley, habla de los profetas y de los salmos. Es el canon, es la regla del Antiguo Testamento, cómo estaba constituida el Antiguo Testamento y cómo está constituido. Quizás nosotros no lo separamos así porque tenemos una tradición distinta, no somos judíos, sino que somos cristianos. Entonces han pasado algunas modificaciones con el tiempo, pero el contenido es el mismo. El orden puede variar, pero el contenido es el mismo. Entonces, con esa afirmación que tenemos en nuestra mente del mismo Señor Jesucristo, que dijo, ¿no han leído lo que dice los salmos, las profecías, la ley de Moisés sobre mí, que tenía que cumplirse todo lo que ahí se había dicho de mí, o del Cristo, del ungido? Es necesario echar un vistazo. Así que no fue casualidad que leyésemos el Salmo 2, no fue casualidad, sino que tiene completa relación con lo que estamos viendo hoy. Cristo en los Salmos, de hecho el Hijo que se menciona ahí es nuestro Señor Jesucristo, es el anuncio de nuestro Salvador, es el anuncio del Mesías, que va a gobernar, que va a regir, que va a reconocer que todo es
suyo y que Él es el Señor de señores. Y no es un título honorífico solamente, es un título real. Realmente el Señor tiene toda la autoridad, todo el dominio, toda el poder para hacer lo que Él quiere con el mundo. Entonces, aquí ustedes pueden ver el salmo donde se está hablando del Señor y también donde se cita en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y básicamente está apuntando tanto a la encarnación, cuando lo que celebramos hace poco, la Navidad del Señor, la Natividad del Señor, vemos la encarnación en la concepción en el vientre de María, también vemos su crucifixión después de su vida santa de obediencia y luego vemos su resurrección. O sea, tenemos una referencia clara cuando leemos el Salmo 2. Y podemos ver alguna cita del Nuevo Testamento que hace referencia a este salmo. Si quieren, podemos echar un vistazo. Vamos a Hechos 4. Vamos a Hechos 4. Hechos 4, versículos 25 y 26. No sé si alguien pudiese ayudarme con la lectura de ese pasaje bíblico. Ahí está. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando lo crucificaron. Y anuncia también que en el futuro van a haber en algún momento esa guerra contra el Señor cuando el Señor venga en su reino. Van a tratar de oponerse, pero fundamentalmente comienza el cumplimiento de este anuncio, de esta profecía, cuando crucificaron al Señor. Cuando los romanos, incluso los judíos, se levantaron contra el Señor. Y tenemos también otra referencia en Hechos 33, 13:33, perdón, Hechos 13:33. ¿Alguien que...? Sí. Ahí está, otra referencia. Ahí está aplicando la idea de dar vida al Salvador, de que padeció, eso es el argumento que se está presentando, que el Señor padeció y luego fue vivificado por el poder de Dios, el poder del Padre. Entonces, después también tenemos otra referencia bíblica del Nuevo Testamento que está dando alusión en el Salmo 2, que es Hebreos 1:5. Y esta es una clara referencia prácticamente textual. Pastor Pedro. Así es, ahí nuevamente es prácticamente textual la cita del escritor de Hebreos, y también tenemos una última cita, es como el ejemplo que estamos tomando para identificar que hay muchas referencias sobre Cristo en el Antiguo Testamento, específicamente contextualizados en en el libro de los Salmos, y que está siendo citado en el Nuevo Testamento. Tenemos Hebreos 5. Hebreos 5:5. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Nuevamente, la cita bíblica prácticamente idéntica a lo que está redactado en el Salmo 2. Así que podemos seguir en otro salmo que también pareciese que no estuviese hablando del Señor, pero sí está hablando del Señor. Vamos al Salmo 8.
Salmo 8, y vamos a ver los versículos del 3 al 8. Salmo 8, versículos 3 al 8. Bien, no sé si alguien quisiera darle lectura a esa porción de las Escrituras. Muchas gracias, hermano César. Nosotros por lo general aplicamos este texto para hablar de la creación de Dios o la creación que Dios hizo y entre ellos creó al ser humano. Pero aquí el autor lo está aplicando directamente a la persona del Señor Jesucristo. ¿De qué manera? No que fue creado el Señor Jesucristo, sino que en su cuerpo tuvo prácticamente una humillación de su naturaleza divina, porque su naturaleza divina era perfecta y la humillación del Señor Jesucristo comienza cuando decide humanarse, porque no destella esa gloria visible. Por eso cuando vemos en Filipenses 2, dice que se vació de su gloria y cómo se hizo semejante a los hombres, se hizo semejante a los hombres en forma de siervo. Ahí está hablando de la humillación del Señor, comienza ahí la humillación de nuestro Señor. Entonces aquí lo está aplicando de esa manera, y hay citas bíblicas en el Nuevo Testamento que están argumentando eso. Podemos ir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 27 y 28. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que se sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, aquí está hablando del tiempo futuro. El Señor va a reinar, el Señor va a traer su reino, va a mostrar la esperanza gloriosa que tenemos de los que fallecemos en Cristo, con esperanza en Cristo. Y aquí el autor está demostrando que en un futuro todo lo que nosotros vemos que pareciese que no esté sujeto al Señor, va a estar sujeto al Señor, y nuestro mismo Señor va a rendir gloria a su Padre, demostrando de que Él es obediente, el Hijo obediente, el eterno Hijo obediente de Dios Padre. Entonces, si se dan cuenta, esta cita bíblica la está sacando directamente de Salmos 8. Entonces, ahí está aplicando directamente lo que estamos hablando. Y podemos ver otras referencias también en el Nuevo Testamento que hace alusión a esto mismo, del Salmo 8 aplicado a Cristo. Vamos a Efesios 1. Efesios 1, 22. No sé si alguien quisiera ayudarme con ese texto. Así es. O sea, aquí no solamente está argumentando que nos quedamos siempre con la parte final, de que la cabeza de la iglesia no es un pastor, no es el liderazgo, sino que es Cristo, es la cabeza de toda iglesia local, es la cabeza de la iglesia universal, pero lo que dice anteriormente está argumentando por qué Él es cabeza, porque todo está sujeto al Señor, todo está sujeto a Cristo. Entonces ahí vemos por qué todo está sometido a Él. Todo tiene que funcionar de acuerdo a lo que Él dice y lo que Él enseña, lo que Él dejó registrado en su palabra. Entonces, eso ya tenemos
dos referencias que están apuntando hacia esta cita del Salmo 8. No sé si ustedes se dan cuenta, pero si avanzamos, llegamos a una parte donde sale la cita del Salmo de referencia a Cristo, y creo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el espacio 10, cuando habla del Salmo 72, habla del reino milenial. Claramente no hay una cita como de cumplimiento específico. ¿Por qué? Porque el reino milenial todavía está por cumplirse. No es que estemos viviendo el reino milenial, sino que está por cumplirse. Entonces ahí tenemos algunas referencias directamente de los salmos sobre nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, es una de las razones para nosotros considerar que todas las Escrituras nos están apuntando hacia Cristo, que nos está anunciando sobre el Mesías, nos está hablando sobre lo importante que es verificar y dar muestra de que el Antiguo Testamento es completamente veraz en cuanto a su historia, completamente veraz en cuanto a su autoridad, en su revelación, en su inspiración, porque nos está entregando verdades maravillosas de nuestro Señor. Así que vamos a ver otros salmos que están hablando, no los vamos, como les dije, no los vamos a ver en detalle todos, pero sí vamos a ver algunas cosas importantes, como para sacarlo, hacer un zoom, hacer un resalte. Vamos a ver el Salmo 109, Salmo 109, versículos 6 al 19 sale acá, pero vamos a leer algunos versículos. Vamos al 109. Al versículo 19. Así que no sé si alguien quisiera leer los primeros 5 versículos de la cita bíblica, de la referencia acá. Sí, síganos así. Sí, sí, sí. Ya. Aquí está hablando de la traición que sufrió nuestro Señor. Ahí sale el significado. Y bueno, lo que acabamos de leer es específico en cuanto a lo que se está hablando de la traición que sufrió nuestro Señor. Y tenemos una referencia bíblica de donde nos narra que aconteció eso y nos narra cuándo fue eso. Nosotros sabemos que el que metió su mano para comer del mismo pan en la última cena con el Señor fue el que lo traicionó. Entonces, ya teniendo esa imagen en nuestra mente, podemos ir a Hechos 1, versículo 15 al 20. Y tenemos, ¿qué es lo que nos cuenta acá? Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea,
no murió ahorcado, sino que se le reventó la cabeza al cortarse la cuerda cuando se quiso matar él mismo. Entonces, ya tenemos una referencia de hechos que fueron anunciados con anterioridad muchos años antes y son cumplidos, al menos en los salmos. Siempre la perla preciosa que adorna todos los salmos es nuestro Señor Jesucristo. Siempre los salmos van a estar exaltando su gloria y nos van a estar mostrando incluso aquellas partes más crueles y viles que tuvo que enfrentar nuestro Señor. De hecho, hay un salmo que el Señor reservó para el día de su crucifixión y lo citó y lo cantó estando en la cruz. El Salmo 22, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué tu salvación está tan lejos de mí? Ese es un cántico que el Señor reservó para el día de su muerte. Así que todos los salmos, incluso las cosas más oscuras que experimentó nuestro Señor, están ahí. Y de hecho, bueno, por eso le entregué este material para que ustedes puedan verlo con más detalle, no sé si en sus casas, en algún momento de meditación, pero en algún momento donde quieran decirnos, vamos a profundizar en la persona de Cristo con más detalle y ver lo maravilloso que es considerar las profecías, los salmos como profecías de lo que acontecería a nuestro Salvador. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran agregar, comentar? Tiene toda la libertad para hacerlo, ¿no? Bien, y si se dan cuenta, aquí los párrafos de texto son los más cortos en esta clase, o al menos en este material. Los cuadros ocupan la mayor extensión de todo el contenido, y es necesario, no sé si ustedes se dieron cuenta, decir que esto es un extracto de lo que John MacArthur citó en su teología sistemática. Entonces, si quieren echar un vistazo, adquieran de alguna forma, ya sea física o digital, este libro, este recurso, y que es muy bueno. Entonces, tenemos acá también el punto 2, que habla de Cristo en la ley y los profetas, ¿verdad? Aquí también nos va a estar citando sobre lo que se habla de nuestro Señor en los salmos, pero va a abarcar mucho más, cerca de 120 referencias de cosas que se dijo en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, las citas que ven en el Nuevo Testamento cumplido eso son muchas más. Entonces, las referencias del Antiguo son como 120, más o menos, según este material, pero el cumplimiento son muchas referencias más, que incluso no solamente detallan, sino que a veces explican y lo citan como argumento para explicar el evangelio que hemos creído a la iglesia. Bien, no sé si se va entendiendo lo que estoy explicando, ¿sí? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, leer el Antiguo Testamento, leer la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, nos da una maravillosa visión de nuestro Señor y que parte en Génesis. La primera referencia sobre la profecía de nuestro Salvador que vendría, la encontramos en Génesis 3:15. Se ha mencionado un par de veces, se ha mencionado en varias enseñanzas, pero no sé si se recuerdan bien qué señala. Génesis 3 lo hemos leído durante el programa de lectura bíblico del anual que se nos compartió por el grupo de WhatsApp. Y hace unos días atrás estuvimos leyendo Génesis 3, y Génesis 3 está marcado por el pecado. Génesis 3 es la demostración de que el ser humano, si en su condición más pura puede revelarse a Dios y toma la decisión, lo va a hacer. Porque quiere el poder que de Dios emana y que Dios manifiesta. Bien, entonces Génesis 3:15 nos presenta la simiente de la mujer, o la semilla de la mujer. También se conoce así. ¿Y qué es lo que dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o en el talón. ¿Se dan cuenta? Acá Dios estaba ya sentenciando el pecado
de la mujer, del hombre y de la serpiente. A Satanás ya lo había sentenciado con anterioridad en el cielo. Entonces, acá vemos que se está anunciando la salvación que vendría por medio del nacimiento biológico, o sea, vendría alguien que nacería de mujer, vendría alguien que nacería en la forma humana, y él derrotaría a la serpiente, derrotaría todas sus obras. Pero, por más que lo derrote, vamos a ver que el pecado de la serpiente va a herir a este Salvador, a este hijo nacido de mujer. Y es lo que vemos nosotros en la cruz, es lo que vemos en nuestro Salvador Jesucristo. Y esta es la primera referencia que nosotros encontramos sobre Jesús ya en el Génesis. Y de ahí en adelante se empieza a ver constantemente. De hecho, podemos ir a las referencias del cumplimiento que vemos de esta profecía en el Nuevo Testamento. Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. No sé si... ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Ahí está el cumplimiento. Ahí se está viendo que la profecía de Génesis 3:15 se cumplió en Cristo. Podemos ir también a otra referencia bíblica del Nuevo Testamento en Hebreos 2:14, que habla exactamente de la misma promesa, de la misma profecía. No sé si alguien quisiera darle lectura a ese pasaje bíblico. Ahí está, el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Es importante entender que nuestro Señor tomó la naturaleza humana para venir y ser el Salvador de los seres humanos. Eso no quiere decir que no dio la promesa con su sacrificio y su redención, la promesa de restaurar el cosmos, todo el universo, pero fundamentalmente el que es limpio de pecado es los seres humanos cuando creen en el Evangelio. Entonces, también tenemos alguna referencia más adelante, y aunque pareciese que no tuviese relación, pero está apuntando también sobre la profecía de la salvación que vendría en Cristo. En mismo Génesis, vamos a avanzar al capítulo 9, versículo 27. Y acá parece una referencia solamente de nombres, pero tiene totalmente importancia. Dice: engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estos eran hijos de Noé. Entonces, ¿cómo conectamos esta referencia de nombres con la salvación que vendría en Cristo? Bueno, ¿cómo se pobló nuevamente la tierra después del diluvio? Por los hijos de Noé. Entonces, ¿de dónde nació Abraham, que se dice que es el padre de la nación israelita? De uno de los hijos de Noé, que es hijo de Adán, todos nosotros. Entonces, de la descendencia de ellos, que fueron los escogidos por Dios para preservar la humanidad en cuanto a su especie, luego viene la descendencia de nuestro Salvador Jesucristo. Y ahí viene el cumplimiento. O sea, ellos van a ser los que poblaran la tierra, pero nuestro Señor Jesucristo saldría también de sus lomos, lógicamente.
Entonces, ahí vemos el cumplimiento también y lo vemos en Lucas 3:36. Y lo que estamos leyendo es esta porción, capítulo 3 de, de Lucas, está hablando de la genealogía de Jesús, no parte como Mateo, sino que lo deja en un apartado más avanzado. El versículo 36 dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, y después vemos al hombre más longevo, vemos a Enoc, y así, etcétera, hasta que retrocede hasta Adán en el versículo 38. ¿Se dan cuenta? La salvación prometida incluso en Noé se centraba también en Cristo. O sea, la misericordia de Dios siempre tuvo un nombre y ese nombre es de nuestro Salvador. Entonces, eso es algo importante. Y luego vemos, si ustedes ponen sus ojos en la página 3, ven el cuadro, vemos que también se anuncia en la simiente de Abraham. Está la bendición por medio de Abraham. Vemos la simiente de Isaac. Vemos también que aquí hay un error. Bueno, cuando dice bendiciones de las naciones, está en la página 3 y lo que acabo de leer, bendiciones de las naciones, está en la página 4, pero el punto es el mismo, que la bendición a las naciones, a todas las familias de la tierra, está por medio de la descendencia o el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y podemos hacer un vistazo a lo que dice Génesis 18, versículo 18, y después vamos a ver algunas referencias más. Vamos a Génesis 18, 18. Leamos el versículo 17 también como para que complete la frase. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bueno, ¿cómo se cumple esta promesa? Por medio del nacimiento de Jesucristo. Jesucristo se considera también hijo de la descendencia del linaje de Abraham, como israelita. Y aquí lo vemos en una referencia clara que explica esto en Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, aquí la buena nueva, el Evangelio. El Evangelio se le dio a Abraham por medio de esa promesa. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Y cómo serán benditas en Abraham todas las naciones? Porque de su familia que se levantaría, que sería más que la arena que él puede contar y más que las estrellas que podía contar en los cielos, nacería el Salvador, conforme a su descendencia, conforme a su linaje biológico. Así que tenemos que entender siempre que nuestro Salvador tiene una naturaleza divina y también tiene una naturaleza humana. Y eso fue cuando se encarnó, lo vieron caminar en medio de las calles de Israel, pero también es hoy y también lo será por la eternidad. Nuestro Señor nunca perdió, de hecho, desde cuando se resucitó, se levantó de la tumba, no perdió su cuerpo humano, solamente es un cuerpo humano glorificado, como el que vamos a tener nosotros cuando nos levantemos de la tumba o el Señor nos llame a su presencia en el arrebatamiento. Vamos a ser transformados con nuestro cuerpo humano, pero glorificado, sin la maldad y el pecado y lo que el pecado puede provocar. Así que hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces, si se dan cuenta,
Las hojitas que vienen son puras referencias de citas bíblicas del Señor Jesucristo que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero que fueron prometidas en el Antiguo Testamento. No las vamos a ver todas porque necesitaríamos demasiado tiempo y con mucha precisión, pero podemos, ya para finalizar este tiempo de escuela, vamos a ir a algo maravilloso, a uno de los profetas, que se le dice y se le conoce como el quinto evangelista o el evangelista del Antiguo Testamento, y es el profeta Isaías. El profeta Isaías. Se habló del profeta Isaías muchas cosas, pero él dijo también cosas importantes. De hecho, se considera el libro del profeta Isaías como si fuese una mini Biblia. Tiene 66 capítulos, así como nosotros tenemos 66 libros en la Biblia. Y tenemos una de las referencias maravillosas que nosotros encontramos de la promesa de la encarnación, del nacimiento virginal de nuestro Salvador. Eso está en el capítulo 7 del profeta Isaías, versículo 14. Bien, no sé si alguien quisiera darle lectura. Es lo mismo que se le dice a los pastores en la aparición de los ángeles. La señal estará allá. Los ángeles estaban exaltando la palabra de Dios como referencia para el cumplimiento de la venida del Salvador. Entonces, es nacido de una virgen y también se manifiesta como Dios con nosotros, porque realmente es Dios habitando entre los seres humanos. Y vemos ese cumplimiento como lo cita y lo menciona y lo narra bien el evangelista Mateo en el capítulo 1, versículos 22 y 23. También tenemos otra referencia maravillosa, la luz en la oscuridad, en Isaías, 2 capítulos más adelante, Isaías 9, versículo 1 y 2. No sé si alguien quisiera leer esa porción de las Escrituras. Si se dan cuenta, el cumplimiento es literal. ¿Dónde caminó nuestro Señor Jesucristo? Por las calles de Galilea, anduvo en las playas de Galilea, y esto 750 años antes del nacimiento del Señor era impensado, totalmente impensado. La profecía de Isaías no fue en un tiempo de prosperidad, fue un tiempo donde fueron expulsados de su tierra, fueron invadidos de su tierra los judíos y los israelitas. Entonces no estaban en la mejor condición como para asegurar, va a llegar un momento donde lo que ustedes ven va a andar el Mesías. De hecho, se les dijo cuando no había pronóstico a favor de que así se cumpliese. Y nuestro Señor anduvo en Galilea de los gentiles. Y el Señor fue esa luz que resplandeció a ellos y resplandece a todo hombre que escucha el Evangelio, a toda mujer que escucha el Evangelio. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas referencias que podemos seguir ahondando y ver lo maravilloso que es nuestro Salvador. Y vamos a ir, sé que me salté Isaías 53, pero vamos a ir a una cita también importante para ver el cumplimiento de esto en Zacarías 9. Zacarías 9:9.
Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. ¿Dónde entró el Señor Jesucristo cuando se le conoce que fue a Jerusalén? Entró, ahí di la respuesta, bueno, entró a Jerusalén cabalgando en un asno. Y esto fue anunciado con anterioridad, pero se cumplió tal cual como se anunció. Y también estamos hablando cerca de 500 años antes, 500 años antes, 600 años antes. Si se dan cuenta, ¿qué probabilidad había? Ninguna, pero lo que dijo el Antiguo Testamento lo vemos totalmente comprobado. Y es importante no solamente ver el relato del Nuevo Testamento, sino ver que el Antiguo Testamento ya lo dijo antes. Ya lo dijo antes y así fue. Y así será con todas las profecías que quedan por venir. Así que el Señor les bendiga. No sé si quieren comentar algo, decir algo, preguntar algo más. Pero si ustedes se dan cuenta, como no vimos todas las referencias bíblicas, tienen tarea para la casa. La idea es que puedan tener un buen tiempo ahí estudiando la persona de Cristo según el Antiguo Testamento y viendo el cumplimiento. Y claramente aquellas cosas hay algunas cosas que se falta por cumplir, bueno, que el Señor aliente nuestros corazones con lo que ya se cumplió para esperar con gozo lo que se va a cumplir en el futuro. Así que eso, ¿no? Amén. Entonces vamos a estar orando. Le voy a estar pidiendo a Pastor Matías si puede orar para finalizar este tiempo. Amén. Este tiempo es suyo, así que están en libertad.